Y hemos elegido este tema de Calle 13 con la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela para poder presentar hoy a nuestro entrevistado, ¿sí? Un señor cubano radicado hace muy poco tiempo en Colombia. Y usted sabe que Cuba está viviendo un momento histórico. Por eso Voces del Mundo no se podía permitir dejar pasar y ser parte de este momento histórico de los cubanos. Buscar una libertad. ¿Está lejos la libertad? En Cuba es el inicio de lo que ha pasado en las últimas horas en Cuba. Vamos a dar así por comienzo a nuestro programa especial en el día de hoy de Voces del Mundo. Gracias, Claudia, por este contacto y por este momento tan actual que vamos a tratar en el día de hoy. La youtuber cubana Dina Star publicó su participación en una manifestación pacífica en La Habana y fue requerida por agentes de seguridad del Estado mientras realizaba una entrevista para Cadena 4 de España. ¿Qué decía? ¿Cuál es la crónica? El de aquí habrá llamado a Cuba y habrá avisado que estaba la estamos viendo por lo menos a ella, a ver qué ha pasado. Dina. Vale. Escucha. Sí, Dina. A ver, me llevan para Zapata y Sen, en vivo desde España. Hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Dice que No, en vivo. En vivo. En vivo. Había entendido mal, perdón. Que están... Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Dina. Me tengo que ir. Dina, sí. Te van a detener Te van a detener. No lo sé, me dijeron que lo acompañaron. No lo sé, me dijeron que los acompañaron. Vas tú sola. No, bueno, sí. Mis amigos irán detrás. Tus amigos irán. Bueno, pues... Me tengo que ir. Ve, bye, un placer. Queda grabado. Contacto con... queremos saber qué ocurre mañana, si podemos hablar contigo otra vez. Bueno, se ha cortado ese Skype. Yo no sé si... Yo me imagino, si no nos está viendo nadie Y esto sucedía cuando la cubana Dina Star era detenida por la seguridad del Ministerio del Interior en plena entrevista, en directo, ¿sí? En directo con Cadena 4 de España. Cuba, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo. Pese a la corte de las redes sociales dentro de la isla, muchos cubanos han logrado subir a internet testimonios de la represión ejercida por el gobierno. Después de las históricas protestas masivas en Cuba, se ha confirmado el primer muerto. El gobierno insiste en culpar a Estados Unidos. Sigue cortado internet en toda la isla y se mantiene la fuerte presencia policial. El régimen castrista activó su máxima represión contra manifestantes pacíficos desarmados. El mundo no puede callar los gritos de libertad de los cubanos, que quieren ser silenciados por un gobierno represor. Y hoy contamos con la voz, aquí en Voces del Mundo, con la voz de Ciro Martínez Oropesa, de la Universidad Cubano radicado en Colombia. Realmente le quiero agradecer muchísimo para nuestro programa que formes partes. Hoy Cuba es noticia en todo el mundo por una causa común. Primero te digo gracias por compartir con nosotros este momento, Ciro, y preguntarte, primero decirte bienvenido, ¿y dónde te encuentras en este momento? Primero que todo, muchas gracias a usted por la invitación, gracias a todos los radioescuchas. Me encuentro en Colombia, estoy viviendo en Cali, realmente llevo varios años viviendo aquí en este lugar tan hermoso de Colombia. Bien, ¿qué te llevó a Colombia, Ciro, y dejar tu querida Cuba? Pues llegué a Colombia en el año 2003, febrero del año 2003,
Lo hice animado por una relación amorosa que todavía mantengo, todavía conservo. Pero de todas formas, también hubo unos determinantes o unos antecedentes en Cuba que me hicieron tomar la decisión de salir del país. Mi primera intención, incluso al casarme, fue establecerme en Cuba, para vivir en Cuba. Pero realmente fue algo que no pudo materializarse dadas las circunstancias, dadas las condiciones que se establecieron dentro del país, atendiendo a situaciones más bien de confrontación política en el último lugar donde trabajaba. Ahora, ¿dejaste familiares en Cuba? ¿No los ves desde aquella vez? Sí, en ese momento al salir dejé a mi madre, mi padre ya había fallecido hace unos años atrás, y a todos mis hermanos que aún viven. Mi madre sí falleció ya hace unos años, hace aproximadamente 6 años, pero mis hermanos todavía, mis 4 hermanos permanecen en Cuba y diríamos están precisamente ubicados en Holguín, donde nací, donde desarrollé toda mi vida. Ahora, quien sale de Cuba y pasa un tiempo considerable, ¿no puede entrar más? ¿Y si entra no sale más? Según la categoría que defina el propio Estado, es la que se encarga de clasificarte o perfilarte para castigarte, incluso si es necesario, a los efectos de que no puedas volver a entrar al país. Hay algunos que permanecen fuera toda una vida, esperando una oportunidad para regresar a su tierra, a su espacio, a su patria, pero jamás la obtienen. Y precisamente son los que son castigados con más severidad. Otros permanecen fuera por espacio de 10 años, también como castigo. Y hay otros que, de acuerdo a la forma en que salen del país, pues se les permite regresar con muchas condiciones. Con muchas. Son interminables la cantidad de inconvenientes para regresar al país. ¿Y cómo lo lograste? ¿Tú cómo lo lograste? Lo logré al contraer matrimonio con una colombiana, con Luz Mercedes García, al contraer matrimonio en el año 2001. A partir de allí, pues se dio todo un proceso de inconvenientes, primero dentro del país, después algunas restricciones por parte de Colombia que trataba en ese momento, sobre todo, evitar una gran inmigración al país, ¿no? Y también, dado el nivel que tienen algunos profesionales, pues siempre constituye o pasa a establecer un reto para el gobierno colombiano y cómo actuar ante ese tipo de condición, ¿no? ¿Qué tipo de restricciones pueden establecerse para estos profesionales que indudablemente vienen a afectar también el mercado laboral o de trabajo en el país? ¿Podemos decir que pudiste salir legalmente entonces de Cuba? Sí, es correcto. Salí legalmente. Pero si saliste legalmente, ¿puedes ingresar legalmente nuevamente? Solamente puede regresar por periodos muy cortos, no se me permite una estancia prolongada. Eso sería realmente infringir leyes o restricciones del gobierno. Puedo hacer viajes de manera sistemática con tiempo limitado en cada una de esas ocasiones en que acuda al país. Aún así, de todas formas, hay restricciones, repito, en el caso de la pasaporte, de las autorizaciones o aprobaciones o actualizaciones del pasaporte, que son continuas a los efectos de tener mucha claridad de quién es el que entra al país.
¿Y has tenido la oportunidad de volver? ¿Lo has hecho, Ciro? Sí, he regresado he ido al país aproximadamente 7 veces. Quizás lo hice con mucha más frecuencia cuando entre los años 2001, 2010 fui varias veces. Yo creo que fui cerca de 4 veces. La vez siguiente cuando falleció mi madre, y más recientemente estuve, quizás hace 3 años ya fue mi última visita, que en realidad lo hice también por motivos de tipo familiar. Mis hermanos, o en algunos, al menos mi hermano, el que me sigue en edad, pues tenía algunos problemas de salud también. Fui a verlo, y a mis hermanas que no están tampoco muy saludables. Bueno, y a pesar de todas estas restricciones, tú que vives en Colombia, ¿hay vuelos de diarios o semanalmente a Cuba? ¿Tiene fluidez en el contacto con Cuba, el continente americano? Sí. En realidad ahora, dada la circunstancia de pandemia, pues se han restringido mucho, aunque esto es general para todos los sitios o países. Pero en el caso cuando lo hice, o cuando hice los viajes, pues tenía la facilidad de irme a través de Copa, aunque siempre volando hacia La Habana, no hacia las provincias orientales, que nunca han tenido o no tuvieron una conexión hasta hace muy poco, donde ya hay una conexión, o hubo una conexión. Ahora está detenido, ahora está paralizado ese recorrido que se hacía desde Cali a Panamá y desde Panamá a Holguín. Ahora Pero sí se hacía con frecuencia, prácticamente 1 o 2 vuelos diarios a La Habana, por Avianca y por Copa. Ah, bien. Ahora te pregunto, Ciro, ¿te nacionalizaste colombiano para poder trabajar allí o sigues siendo ciudadano cubano? Sí, primero me hice residente, es decir, primero adquirí la legalidad para trabajar en Colombia, me lo facilitó la condición de residente permanente, y después, ya hace 9 años, obtuve la nacionalidad por adopción en Colombia. Ajá. Bien. Es correcto. ¿Cuál es tu trabajo actualmente allí en Colombia? Mi trabajo es profesor universitario, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, y por otra parte asesor y consultor de empresas en temas de seguridad, proyectos, en todos estos grandes temas que hoy pues son bastante requeridos en la gestión de las organizaciones. Ahora, Cuba ha sido noticia en el mundo en estos días, todo el mundo está hablando de Cuba. ¿Cuáles son las clases que podrían suponer estas revueltas tanto hacia el pueblo cubano como en relación con el llamado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel? ¿Qué nos puedes decir? Yo realmente, de acuerdo al análisis que hago, incluso desde acá, no he tenido la oportunidad de visitarlo en estos días, indudablemente mucho menos con esta situación de pandemias y las regulaciones o restricciones que existen, pero desde la mirada de acá que damos, la información que tenemos, la comunicación permanente con nuestros familiares en Cuba, bien sabemos que el movimiento que ha detonado en las calles es un movimiento social de los más desposeídos en el país, de los más olvidados, de los que más necesidad sufren. Yo realmente soy muy objetivo en esto. Es muy probable que todavía existen grupos pequeños que apoyan el gobierno. Grupos de apoyo, hay otros que lo hacen por conciencia, pero hay algunos, y yo creo que su inmensa mayoría lo hace por obligación. Esa diríamos que sería una masa crítica que apoya al gobierno, pero la gran masa que se
va a la calle, la gran masa que protesta es la más afectada, la más desposeída, la más olvidada dentro del país. Y es una cantidad de personas importantes las que están en este tipo de condiciones. Quizás personas que reciben alguna ayuda desde el exterior pudieran no estar tan incentivadas a ir a la calle a luchar junto con las personas que hoy están reclamando por sus derechos. Diríamos que no solo piden que mejoren las condiciones de seguridad, de salud, de alimentación, que son tan vitales, que son condiciones de vida esenciales, sino que también cambie de una vez y por todas los derechos humanos. Es decir, la manera en que se les trata, la manera en que se les pisotean los derechos. Que eso por fin acabe. Te propongo, Ciro, escuchar al presidente de Cuba cuando conjunto de integrantes de su equipo de gobierno hablan en cadena nacional después de estos hechos que tuvieron connotación a nivel mundial. ¿Te parece? Lo escuchamos unos minutos nada más y quiero tu apreciación. Muy de acuerdo. Ahí va. Muy de acuerdo. De la concepción de si exigimos que nos respeten la autodeterminación, la soberanía y la manera en que la mayoría de los cubanos han aceptado defender el socialismo. Entonces, esas campañas, esa manera de actuar está de esa forma. Y eso en donde entra, en donde encuentra mayor eco, en un sector que para nosotros tenemos que asumirlo, es parte de las insuficiencias nuestras, de los problemas sociales que no hemos podido resolver, pero hay un sector que delinque. Y ayer vimos delincuentes, ayer la actitud, eso de respuesta, de manifestaciones pacíficas. Yo lo he dicho, nosotros tenemos miles de formas y miles de maneras de modo pacífico, donde los revolucionarios, donde además los revolucionarios no conformes o insatisfechos, e incluso los no revolucionarios, se puedan manifestar. Pero ayer la respuesta no era, la propuesta no era pacífica. Ayer hubo vandalismo, ayer se rompieron y se apedraron tiendas en divisas, se robaron artículos de las tiendas en divisas. Por cierto, lo que menos se robaron no fueron alimentos, si estaban tan desfavorecidos con alimentos, lo que se llevaron fueron equipos suntuosos electrodomésticos. Ayer apedraron a fuerzas de la policía, viraron carros, un comportamiento totalmente vulgar, totalmente indecente. Delincuentes. Ya hoy están las campañas centristas de los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, de los que hasta en un determinado momento nunca quisieron denunciar el bloqueo y por tanta crítica que tuvieron también en las redes sociales han ido modificando su discurso y ahora sí hablan de bloqueo y de condena al bloqueo, pero dicen que nosotros no buscamos una solución política elevada convocando al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo, nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revolución, a defender sus derechos. Y el pueblo apoyó, o sea que el pueblo está consciente de eso, pero además nosotros no hemos alentado a nadie desde las posiciones de fuerza, ni desde las posiciones violentas. El pueblo fue a discutir, fue a argumentar, lo que pasa es que enfrentaron al pueblo con violencia. Y el pueblo se defiende, y el pueblo defiende sus derechos. Entonces eso está también en todo este montaje. Y con todo este montaje entonces quieren fracturar y separar pueblo, Estado, de gobierno, de partido. Muchas veces dicen, no, nosotros vamos a favorecer al sector no estatal para que no haya participación del Estado. Bueno, el sector no estatal también lo han desfavorecido con todas estas medidas de restricciones y todas estas medidas de bloqueo. Todo el discurso se desvanece, todo el discurso se fractura, todo el discurso se demuestra con las acciones que hacen y con la manera en que lo hacen, que es totalmente una mentira. Y entonces el famoso cambio de régimen. ¿A quién le molesta el régimen, el supuesto régimen cubano? ¿A quién le molesta el sistema político cubano, las maneras que hacemos las cosas? A nuestro pueblo, a la mayor parte de nuestro pueblo no, porque es esa mayor parte la que construye ese sistema, la que lo ha refrendado en miles de procesos democráticos de debate público, donde han participado también las personas que tienen una opinión diferente a la revolución. ¿A quién le molesta?
al gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué no ve las virtudes que tiene este sistema de gobierno en Cuba, que es capaz de trabajar con todos, de trabajar para todos, que tiene políticas públicas que tienen un impacto tremendo en la educación, en la salud, en la cultura, en el deporte, en la seguridad social, en la asistencia social, en la tranquilidad ciudadana que todos los embajadores que vienen a nuestro país lo pueden apreciar, los turistas lo pueden apreciar? ¿Por qué quieren ir contra eso? Bueno, Ciro, estas son palabras palabras del presidente de Cuba, ¿no? ¿Qué reflexión tienes al respecto de lo que acabas de escuchar? Pues hay muchos. Precisamente lo que él dice da lugar a muchas reflexiones, no una sola. Pero hay que insistir en lo siguiente. El régimen o el desgobierno de la isla ciertamente ha sido una política de desacreditar, de dibujar de alguna manera lo que realmente ha hecho el pueblo por su libertad, por reclamar sus derechos. Y hay que partir de allí, desde ese punto. Es, diríamos, un sistema permeado por personas mitómanas, donde en realidad lo fundamental es tergiversar la verdad. Realmente el sistema se ha encargado de eso. Yo creo que lo primero que hace es desacreditar cualquier persona que trate de decir una verdad. Quien empieza, diríamos, y quien propicia la contradicción antagónica de la sociedad y las luchas antagónicas de esa sociedad es el propio Estado, el propio gobierno del país. Él inculca la lucha, el enfrentamiento, la oposición violenta a todo aquel que no está de acuerdo con el sistema. Y lo ha hecho a través de los años. Los eventos que hemos visto desde el 11 de julio no son ni siquiera, claro, ha sido el hecho más notable, porque ha sido el movimiento popular espontáneo más grande que ha tenido el país en los 62 años que lleva el desgobierno de la isla. Pero realmente hechos han sido permanentes, eventos de desacreditación del pueblo, de las personas que se atreven a hablar del sistema. Es desdibujada su idea, es en realidad transformado es decir, el criterio a los efectos de convertirlo en un problema político, porque esa es la naturaleza de este sistema. Y creo que le ha favorecido todo. No solo, diríamos, la enajenación de los organismos internacionales que han tenido que exigirle a Cuba el cumplimiento de los derechos humanos, sino también, es decir, esa pasividad o esa postura que han adoptado los organismos internacionales, sino también, diríamos, la capacidad que ha creado el régimen para oprimir al pueblo. Los mecanismos que se ha buscado para fortalecer el brazo armado, la policía política del régimen, para oprimir y acallar al pueblo. Y creo que en una medida secundaria ha adoptado, y uno fue, diríamos, parte de ese proceso y por consiguiente lo vivió y lo viví personalmente, es el hecho de condicionarte tu trabajo, tu estabilidad, tu felicidad, para que mientas y actúes acorde a los preceptos o a la forma en que ellos visionan el futuro del país. Por lo tanto, siempre hemos tenido presión, aunque hayamos adoptado una postura no tan frontal o directa contra el sistema, pero siempre hemos mantenido una presión para asistir a los actos y levantar la mano y levantar una bandera como si uno estuviera a favor del sistema. Siempre ha habido una presión
y nos han llevado a actos políticos, nos llevaron a muchos actos políticos con condiciones, con condicionamientos. Si no vas, puede afectarte de tal manera el trabajo. Si no estás allí, muy probablemente tu trabajo no lo tengas el día de mañana o tu familia se afecte de alguna manera. Por lo tanto, la coerción, diríamos, esa mentalidad de oprimir, de chantajearte, siempre ha estado presente en el régimen cubano. Esa es una naturaleza de funcionamiento que ha tenido. Y es parte de lo que ocurre en el país cuando realmente son muy pocos los que tienen beneficio, como el partido o los que integran el Partido Comunista Cubano como máximo rector y según ellos lo visionan, y lo hicieron patente en la última constitución que se aprobó en el año 2019. También, por otra parte, el sistema de policial o el sistema, el ejército o los mandos militares que también se favorecen, y por otra parte una casta que también se forma alrededor del partido y de los militares, que es el gobierno al más alto nivel. Ahora, Ciro, ha sido una sorpresa esta ola de protesta para el gobierno cubano, ¿no? Hay una protesta de gente joven, sobre todo. Es correcto. Y sí, pensamos que de sorpresa por primera vez en la vida. Creo que esto, por eso queda, diríamos, con menos fundamento, con menos lógica, lo que ellos tratan de alguna manera de demostrar que les va a ser imposible, de que esto fue orquestado desde el exterior. Esto fue un pronunciamiento espontáneo de los más necesitados y desposeídos del país, de los más marginados en el país. Y se hace a partir de varios factores, pero lo importante es que fue espontáneo. Y sabemos que es espontáneo, ¿por qué? Porque si no hubiera sido de esta manera, no hubiera sido posible y nadie hubiera salido a la calle. Una semana antes, un mes antes, hubiera estado la policía represiva del régimen, la policía política del régimen en la calle. Esto nos suena muy, diríamos, muy lógico para los que vivimos en democracia, porque en realidad la policía no puede ser política, la policía ni siquiera va a las urnas. Pero en Cuba, un país donde no existen división de poderes, pues esto es algo muy normal. Es decir, no es el mismo el que legisla, es el mismo que aplica la ley, es el mismo que dirige el partido, es el mismo que dirige el gobierno y también las fuerzas militares. Digamos que... Este fue un evento espontáneo y, perdóneme, y fundamentalmente de jóvenes, como bien usted reconoce. Digamos que podemos decir que perdieron el miedo. Sí, aquí hay una, diríamos, sin saberlo, el pueblo acaba de demostrar algo, y es que el desgobierno del país tiene miedo a ser derrocado, tiene miedo a ser eliminado, tiene miedo a desaparecer, y el pueblo sabe que hoy lo sabe, que es capaz de lograr nuevas metas de lucha, nuevas metas de cambio a partir de esa acción que desarrolla. Somos conscientes de que el pueblo hoy por hoy ya ha superado una etapa de miedo, que hoy, en estos últimos días de protesta y especialmente en los últimos 3 días, pues ha tratado de revertir el gobierno, el desgobierno de Cuba, sacando a todos sus militares y cuerpos represivos a la calle en las noches. Y así continuamos hablando con Ciro Martínez, cubano, radicado en Colombia. Y realmente estamos tan atentos a estos relatos, ¿sí?,
que nos hace sobre los hermanos cubanos y una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cuál es el sueldo mínimo de un ciudadano cubano? ¿Cómo viven? ¿Hasta dónde les alcanza para vivir dignamente, Ciro? Bueno, esto ha ido cambiando, es lógico, haya ido cambiando a través de los años. Cuando yo comencé a trabajar hace muchos años, nosotros ganábamos un dólar en el mes. De todas formas, diríamos que el poder adquisitivo de ese dólar hace tantos años, pues diríamos nos daba al menos quizás para alimentarnos de forma muy limitada, sin pensar en ropas o en otro bienestar, pero por lo menos nos dejaba vivir. Eso ya hace unos años. La situación ha ido cambiando para empeorar. En tal sentido, el salario, ha habido una inflación reconocida por el propio Estado de aproximadamente un 105%. Y en realidad, hoy por hoy, cuando el salario mínimo para este año 2021 acaba de subir casi un 500%, el poder adquisitivo, con independencia al aumento del salario mínimo, que de acuerdo a la conversión que hacen son 2.100 pesos cubanos, que atendiendo al valor del dólar pueden ser, según ellos, si uno lo divide entre 24 o 25, pueden llegar a ser hasta $87. Pero uno sabe que es totalmente incierto porque dólares no hay, y el dólar hay que adquirirlo en el mercado ilegal o en el mercado negro. Entonces esa cantidad de dinero uno tiene que dividirla entre 60 pesos. Por consiguiente, la cantidad de dólares que puede ganar una persona pueden ser $30, un salario mínimo o menos. Ahora, ¿qué haces con esos $30? Solo la electricidad, el aumento del costo del servicio de energía eléctrica en el país puede ser superior al salario mínimo que gana cualquier persona. Por lo tanto, es impensable que cualquier persona que gane un salario mínimo, y son la mayoría en el país a lo que pueden acceder, puedan pagar al menos el consumo de la energía eléctrica. Y hoy, diríamos, uno la requiere todavía más en el país, porque para cocinar uno tiene que usar energía eléctrica. No hay otra forma, o las demás son muy limitadas. Y por otra parte, siendo un país ubicado diríamos, con un clima como el cubano, pues tiene que usar un abanico todo el día, tiene que generar consumo eléctrico en todos los momentos y mucho más para dormir o descansar. Por lo tanto, solo el consumo eléctrico puede demandarte todo ese salario que ganas en un mes. No se sabe, realmente las personas, eso ha distorsionado mucho todo lo demás. Las personas hoy se ven mucho más inclinadas a robarle al Estado cada vez que es posible para poder subsistir. Otras, y esas son, diríamos, todavía las que algún escape o salida pueden tener en ese sistema. Otras, no teniendo trabajo, no se sabe ni cómo pueden subsistir. Hay familias que incluso han dejado de trabajar. Todos los miembros de la familia han dejado de trabajar y dependen de alguien que está en el exterior, que le envía dinero para que subsistan. Este dinero jamás le alcanzaría, pero de todas formas es prácticamente uno enviando 40 o 50 dólares por persona a la familia, pues uno garantiza que por lo menos puedan tener un salario mínimo que pague el Estado y no tengan necesidad de incluso trabajar con el Estado. Trabajar con el Estado en Cuba para muchos es deshonroso.
conocemos de médicos, conocemos de profesionales que han tenido que ponerse en trabajo que en realidad no tiene nada que ver con el perfil que estudiaron o con el perfil ocupacional que alcanzaron, sino que tienen que ponerse a conducir un taxi o a prostituirse, como ha ocurrido en el país con muchas personas, hombres y mujeres, para poder llevar el alimento a la casa. Realmente uno piensa con qué ecuación con cómo hacen los cubanos para poder comer, pero bien sabe que con independencia de lo que pueda ganar, uno no va a tener la posibilidad de comprar un alimento en ninguna tienda, ¿no? Porque realmente le estás vendiendo en dólares. Y no puedes venderle en dólares cuando él no puede comprar los dólares. Entonces, evidentemente, quedas marginado a un mercado que no es ese, y es un mercado limitado, pobre, que escasamente llevará unas libras de plátano o de carne de cerdo, que es lo único que puede haber en el país, a un precio exagerado o desorbitante que no te alcanza el salario para obtenerlo. Por lo tanto, la situación es muy crítica. El salario mínimo ha subido, pero de nada ha servido cuando los precios han remontado significativamente ese aumento del salario mínimo, y por lo tanto el poder adquisitivo ha ido deteriorándose año por año. Esa es la realidad del pueblo cubano. Ahora te pregunto, Ciro, esta revuelta, esto lo que ha sucedido en los últimos días, ¿con Fidel o Raúl hubiera ocurrido? Ocurrió con Raúl porque está vivo todavía, no al mando de las fuerzas militares, pero Raúl está vivo todavía. Yo creo que con Fidel o Raúl existen los detonantes necesarios para darse una situación como la que se ha dado. Creo que se han reunido una serie de factores que resultan indetenibles. Realmente es morir o vivir luchando, morir de forma de brazos cruzados o pasivos. Puedes morir de esa manera, esperando morir por COVID o morir por hambre, o morir luchando por alcanzar un bienestar o alcanzar mejor salud o mejor condición de vida. Realmente no les queda otra alternativa. Por lo tanto, considero que aún si Fidel hubiera estado vivo, esto era indetenible. No lo hubiera... y realmente yo creo que las personas también que hoy van a la calle siendo fundamentalmente jóvenes, porque el país, estamos seguros, ya tiene más de un 55% de la población debe estar de 35 años hacia abajo. Más de un 55% de la población, me atrevería a asegurarlo, no es tan, diríamos, tan alineado con esa visión de Fidel, ni está al tanto de la historia que nos hicieron creer, de esas fábulas o de esas mentiras que nos incorporaron, o de ese chip que nos insertaron para pensar diferente o para creer en una sociedad diferente. La juventud ya no está al tanto de eso. Claro que la no existencia de Fidel, la no presencia de Fidel quizás le signifique en estos momentos que diríamos la forma en que se maltrata al pueblo no sea tan notoria. Tener muy en cuenta que Fidel, y no sé si de todas maneras lo trataremos después, pero aprovecho, Fidel, además de mitómano, era un psicópata, un sociópata y un mentiroso por excelencia. Este señor no solo distorsionó nuestra historia, distorsionó los valores, nos incorporó unos antivalores notables que distorsionaron toda la realidad de la sociedad cubana.
realmente provocó una fuga masiva de talento en su momento, apartó del camino a toda persona que pudiera hacerle algún tipo de resistencia. Por lo tanto, era de esperar que ante una situación como esta, Fidel hubiera actuado todavía de manera más sanguinaria, porque son personas que frías, que son muy calculadoras, pero que evidentemente están ellos primero que cualquier cosa, que cualquier persona al lado de él. Eran utilitarios, las personas eran utilitarios, no eran otra cosa. Cuando las desahuciaban cuando fallaban, o las desahuciaban cuando pensaban que ya no podía serles útil. Por lo tanto, creo que si hubiera estado Fidel, los acontecimientos hasta hoy hubieran sido más sanguinarios. Hay que esperar en estos días qué puede pasar también. Bien, Ciro, te pregunto, creo que a la definición que nos diste es más clarita, no hay más nada que preguntar. Con respecto al COVID, ¿tienen recursos sanitarios en Cuba? ¿Personal médico suficiente para atender a un número de contagiados que es elevado? Y paralelamente, ¿cómo va la vacunación? ¿Qué porcentaje de la vacunación cubana está vacunada? Porque tienen su propia vacuna. Sí, es cierto. Respecto a lo primero que me preguntas, personal y servicio médico es crítico en el país. Hoy las clínicas o los hospitales o los lugares donde los campos de concentración donde los llevan, realmente son lugares donde no hay un servicio médico permanente, donde es limitado el servicio médico, y realmente cualquier medicamento, cualquier recurso es imposible obtener. Las personas tienen que tratar de que algún familiar desde el exterior se le envíe. Cuba no tiene, no dispone de recursos para tratar el COVID, a no ser la vacuna, como bien menciona. Porque realmente hay que reconocer también que el Centro de Biotecnología del país ha desarrollado hasta el momento 5 vacunas. Ahora tiene en fase 3 la vacuna Abdala y la vacuna Soberana, que se comenta, de acuerdo a la información oficialista, de que realmente tiene una alta efectividad, estimada en un 92, algo más del 92%, con una segunda dosis. Se habla de que con una tercera puede ser mucho más alto, pero esa es la vacuna Abdala. La otra vacuna es la Soberana, que está también aplicándose en el país a escasa población. Diríamos que a esta altura es que Cuba empieza a vacunar a su población. Lo hizo con la Isla de la Juventud, tengo entendido. Pero según cifras oficialistas, también ellos hablan de que hay casi un 30% de la población con una primera dosis, casi un 19% con las 2 dosis. Sería dudar también. Realmente a ellos no se les puede creer nada, muy pocas cosas se les pueden creer, y mucho más cuando se trata de salud. ¿Qué nos han ocultado? ¿Qué no conocemos a ciencia cierta? La cantidad de muertos que ha dejado el COVID. Desde hace mucho tiempo lo vienen advirtiendo los médicos, las cifras son superiores a las que se informan. Por lo tanto, es de desconfiar muchas cosas. Hoy Cuba pretende comercializar la vacuna en varios países de la región, empezando por Venezuela, y realmente los médicos de allí lo alertan que esas vacunas todavía no tienen aprobaciones internacionales, y que por lo tanto no debían estarse comercializando y menos comprando por otros países. Pero si hoy hacemos un análisis, mesurado de lo que está pasando en Cuba, diríamos que tienen al menos 5 opciones, 2 de ellas en tercera fase, que me imagino en algún momento irán a
se irá generalizando en el país e irán extendiendo su aplicación. Es de notar que eso ocurre, esa vacunación está más centrada en las provincias occidentales que en las provincias orientales, donde realmente muy poca población ha sido vacunada. Ahora, a todo esto que nos cuentas, ¿no? Hay una contradicción, porque hay muchos médicos fuera de Cuba que han salido enviados por el gobierno a otros países para atender enfermos de COVID. ¿Qué nos dices al respecto de esto? Ellos lo llaman servicios técnicos a otros países como una forma de garantizar una entrada fácil de dinero. Este es un sistema que, entre comillas, es un sistema que parecería muy humanitario, pero en esencia es un negocio. Y por otra parte, en esencia es la muestra de la verdadera esencia del comunismo, que es la esclavitud. Estos médicos salen con un pago reducido a trabajar a los diferentes lugares del mundo, salen a vivir en las peores condiciones posibles y a los lugares menos accesibles de cada país a los que acuden. Y por otra parte, la mayor parte de los ingresos que se obtienen por esos servicios técnicos van a parar a mano del Estado. Muy probablemente para enriquecer sus arcas o fortalecer su sistema de seguridad y de opresión y de represión al país. Creo que una de las cosas que reconocí hace poco era cómo Cuba entre el año 2019 y 2020 había hecho inversiones por más de 1 millón de euros con España para obtener no solo elementos de represión, sino que también vehículos, toda la logística que requiere para reprimir. Más uno alcanza a ver que no hay ambulancia, y mucho menos para esa población que hoy está en las calles, ¿no? No hay ambulancia, pero sí hay ejército muy bien armado y muy bien protegido. Es la contradicción que uno no alcanza a entender. Ahora Ciro nos dice un ejército bien armado, bien protegido, y a pesar de esto, ¿cómo se verá la represión ahora, después de estas manifestaciones? ¿Crees que serán más duras que antes? De ahora a un futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué se espera? Bueno, yo considero que ante la pasividad, la reacción tímida que ha tenido o que han mostrado los organismos internacionales, la ONU, la OEA, la OEA, por lo menos la voz de Almagro, pues nos fortalece y nos reconforta, pero no es suficiente. Yo diría que esa actitud pasiva de los organismos internacionales, incluso del propio Estados Unidos, que tantas veces comprometió su ayuda, y realmente ante la pasividad y diríamos, la mirada complaciente del mundo ante el fenómeno cubano, yo diría que en estos meses muy probablemente la violencia, la represión aumente exponencialmente por día, y cada vez sean más prisioneros, más desaparecidos, más fusilados y más ejecutados de manera extrajudicial o de manera porque en realidad la pena de muerte pues se aplicó. La última que fue aplicada en el país fueron a 3 jóvenes, creo que fueron, que se llevaron un carguero para tratar de pasar a Miami. Y creo que fueron los últimos fusilados en el país. Pero definitivamente la muerte extrajudicial, el asesinato vil y cobarde por parte del ejército cubano, pues sí, va a profundizarse, va a ser cada vez una realidad más notable. Lo vamos a ver en el mundo. Y ciertamente yo me asombro de la incapacidad que tiene el mundo para entender qué realmente significa, qué peligro nos impone el gobierno cubano al mundo entero. Eso, que lo hayamos omitido hasta aquí, hasta este momento,
pues cuando América Latina quería unirse, cuando los países del área querían apoyar a Cuba por ese papel redentor frente a los Estados Unidos, pues uno quizás hasta lo entendería. Pero hoy que sabemos con certeza que el gobierno cubano prepara no solo a las guerrillas para que inunden el continente, sino que también, diríamos, transforma mentalidad, trabaja ideológicamente en nuestra juventud, entenderíamos que Cuba es un peligro, ese desgobierno de la isla es un peligro para toda la sociedad. Si no lo atacamos ahora, si no lo abordamos ahora como una problemática esencial, nos va a estar pesando por ahí, porque lo vamos a lastrar en todos estos años. Ese es lo que percibo. Ahora, ¿se vendrá un mayor apoyo de la Unión Europea y de España hacia el pueblo cubano? ¿Esperan eso? Yo creo que de todas formas España, mientras tenga, mientras tenga el poder, estos comunistas que son los que prácticamente hoy responden por el gobierno español y realmente, tengan esta mirada complaciente también ante lo que hace Cuba, lo que vamos a notar es que el apoyo, es muy difícil que fundamentalmente España le quite el apoyo al gobierno cubano, se deslinde del gobierno cubano. Es muy difícil. Además, año 2019, año 2020, yo creo que por lo que ha hecho España debía ser juzgado, porque realmente venderle armas al gobierno cubano es la mayor irresponsabilidad que puede, porque era lógico, se veía venir, era para reprimir al pueblo ante la situación de COVID, ante la situación crítica desde el punto de vista económico, pues la reacción era esa, no era otra, y esas armas fueron direccionadas hacia el pueblo, es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, no considero que va a haber un cambio inmediato en la Unión Europea. Puede ser que la presión de los restantes países que conforman la Unión Europea pues obligue a España a cambiar su postura, su posición, pero me parece que por lo menos España no va a ser tan fácil cambiarle, esa alineación que tiene con Cuba y con su gobierno. Ciro, ¿qué deberá pasar para que Estados Unidos levante el embargo? ¿Cuántos años llevan de embargo y cuál fue la consecuencia mayor, a tu ver de las cosas como cubano, que padeció tu país por este embargo? Bueno, hay que decir que en realidad el embargo lleva muchos años. No había pasado 3 años del triunfo de la revolución y allí empezó el embargo. Se ha ido recrudeciendo en estos últimos años a partir de la entrada de Trump al poder, el momento en que asume el poder, pues se aplica de manera plena la ley Helms-Burton y por otra parte se incorporan cerca de 283 artículos o 285 artículos adicionales para apretar o diríamos hacer más inflexible el embargo hacia Cuba. Sin embargo, uno es consciente de que ese embargo, el embargo verdadero, real que vive la isla es el interno. El sistema elegido, el mal llamado sistema socialista o comunista que ha utilizado el gobierno cubano para defender sus ideas o defender, diríamos, las prácticas que aplica o las políticas que imponen el país, realmente han constituido de base el primer bloqueo que tiene el país, que es económico, y lo hace internamente el propio país. El país en realidad ha venido aplicando medidas sin sentido o con el sentido, diríamos, siempre tiene un sentido, pero un sentido
que no tiene ningún tipo de alineación con los intereses del pueblo. Todo lo contrario, las medidas que aplica le favorecen a ellos como diríamos, equipo de poder, como gobierno, como diríamos, como máxima dirección del país, pero no les favorece al pueblo. Y son medidas de tipo interno. Se sabe por las características de las leyes, de la ley Burton, lo que él ya contempla, las restricciones de comercialización que le impone a la isla, que le crea grandes dificultades al país para comercializar. Pero el país tampoco, aún sin bloqueo, sería incapaz de revertir la situación de pobreza actual. Podemos quitarle el bloqueo mañana mismo. Cuba no va a cambiar su situación, porque el bloqueo en esencia es interno, dictado por un sistema mal concebido, mal estructurado y prejuiciosamente mal aplicado en el país. Por lo tanto, tendenciosamente mal aplicado en el país, en función de salvaguardar o proteger sus propios intereses como Estado. Por lo tanto, creería que aun si no existiera ese embargo que tuvo su esencia, diríamos, a partir del robo que hizo el Estado cubano al asumir el poder de todas las industrias norteamericanas, las nacionalizó, se apropió de ellas y jamás las pagó. Y por otra parte, también, dada la declaración de Estado socialista por Fidel, pues se encargó de enfrentar a Estados Unidos, de ponerse, de crear todo un estado de conmoción en América Latina a los efectos de enfrentar a Norteamérica. Yo creo que en realidad este embargo va en función de todo lo que hizo y de la traición que originó Fidel al asumir el poder en el país. Se veía como un líder que definitivamente pensaba cambiar el país. Y el país no se cambió, no se cumplieron los objetivos que se habían trazado, realmente no se obtuvo esa mejora sensible del país. Hay algunos que opinan que Cuba, antes del triunfo de la revolución, era quizás estaba en el 20, menos del 25, del puesto 25 en desarrollo en el mundo, antes del triunfo de la revolución. Y prácticamente no llevábamos 10 años de revolución y ya el país comenzaba a decaer en todos los indicadores. Claro, pues se habla mucho de la educación, se habla mucho de la salud, pero todo eso hay que verlo en su contexto. ¿Qué ha sido la educación? ¿Qué ha sido la salud en Cuba? Y cómo se ha ido deteriorando a través del tiempo. Sí, esa es mi percepción. Embargo existe, pero sin embargo, sin el embargo, bien poco pudiéramos hacer, porque el bloqueo fundamental es interno, dado el sistema que se eligió. Muy claro, Sirio, realmente muy claro, ¿no? Pero ahora, ¿qué dice de Estados Unidos, que incluyó a Cuba en la nueva lista de países patrocinadores del terrorismo? O sea que en el entorno internacional es desfavorable. ¿Cómo evalúas? Pues en realidad ha hecho bien, desde que Estados Unidos realmente ha estado consciente. Yo creo que hoy que vivo en Colombia, pues soy más consciente que antes de que realmente Cuba ha sido un patrocinador del terrorismo en todos los sentidos. Incluso examinaba o revisaba los acuerdos del Foro de Sao Paulo, que en realidad no fue inventado en Brasil, sino en Cuba. Eso se gestó allí. Y esos realmente acuerdos atentan no solo contra los valores que nos ha costado formar o forjar en nuestros países de la América Latina, sino también contra toda la seguridad o toda la estabilidad de nuestro continente. Realmente es un peligro, un terrorista en su máximo desarrollo.
con algunos acuerdos fundamentales en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Brasil también. No, en Brasil ya no. En Brasil ya no. Bueno, lo tuvo cuando los Kirchner que en Argentina, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que el mundo, si no se da cuenta del peligro que se cierne sobre nosotros con la presencia de Cuba, que ahora pues ya sabemos que logró que en muy poco tiempo un país tan desarrollado como Venezuela fuera al desastre, al mismo. Realmente no hay indicadores más negativos que los que hoy presenta Venezuela en todos los órdenes. Pues eso lo logró Cuba en muy poco tiempo, porque es que ese es el socialismo, ¿no? ¿Cómo puede acabar con un país en poco tiempo? Si hay algún campeón, campeón en eso es el socialismo, en acabar con las economías y con los países. Son economías parasitarias que por lo tanto lo que hacen es drenar las economías de cualquier país, hasta acabarla o hasta extinguirla. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido se puede pensar en que es importante mirar con más cuidado, con mucho más tino o con mucha más profundidad del papel de Cuba. Hoy tiene diríamos, esta urgencia de atender los problemas internos. Eso le quitará fuerza para seguir exportando el comunismo a través de los médicos o los profesionales, porque en eso sí han servido los médicos, en eso han servido los profesores que ha sacado el país como contaminantes o como un recurso para extender esta ideología maldita. Pero entonces diríamos que ante esta problemática que hoy debe manejar el país, Cuba, yo creo que en realidad esto les resta poder, les resta capacidad para seguir afectando a los demás países. Ciro, la campaña SOS Cuba, que, bueno, se instruyó en todo el mundo prácticamente, fue atacada duramente por el presidente Díaz-Canel como terrorismo mediático, así lo definió. ¿Crees que realmente esta movilización es incitada por otras fuerzas políticas? No. En realidad es conveniente para ellos utilizar argumentos como estos. Siempre aparecerán argumentos de que el Estados Unidos, que realmente es el que me presiona, diríamos, tengo factores externos que son los que determinan lo que hago. Siempre habrá justificación para hacer eso. En este caso ni siquiera se utilizaron elementos nuevos. Creo que en este caso lo único nuevo es que se acepta que hay una población, una parte de la población inconforme o diríamos en una situación paupérrima de vida, y que pueden haber sido detonantes. Pero lo de siempre es culpar al entorno, culpar a las políticas económicas internacionales o a las políticas económicas del mundo entero o mundiales, y en este caso es más fácil para él buscarse culpables externos. En este caso, de ningún modo fue impulsado por actores externos, no pudo serlo. Si hubiera sido así, como dije al principio, hubiera sido advertido con mucho tiempo de antelación por la forma tan libre y tan grotesca que actúan los órganos de seguridad del Estado del país. En este caso, ellos son capaces, como no tienen normas, no responden a valores ninguno, no hay normas internacionales que le establezcan un margen o diríamos un tope, pues ellos son capaces de aplicar cualquier práctica, escuchar cualquier conversación, presionar o torturar para obtener información. Ellos pueden hacer cualquier cosa, no necesitan una orden judicial para irrumpir en una casa y torturarlo allí mismo si fuera necesario, incluso delante de los niños. No hay límites. Para este tipo de policía política no hay límites. Y tienen varios cuerpos represivos que lo han ido perfeccionando, los han ido, diríamos,
desarrollando a los efectos de generar un mayor impacto o un mayor terror en la población. Bien, Ciro, para despedirte, antes de hacerte la última pregunta, a ver, ¿qué música cubana te gusta, no? Porque aquí los argentinos de hace muchos años nos fascinamos escuchando a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Santiago Feliú, bueno, una lista interminable. ¿Quién escuchás vos? ¿Quiénes te gustan? ¿O de distintas generaciones? Creo que cuando estuve confundido y cuando me volví cómplice de lo que han hecho hasta ahora, porque en algún momento, aunque queramos o no, fuimos cómplices. Por desconocimiento o por miedo, pero fuimos cómplices. En esos momentos creo que de alguna forma podía asegurar que me gustaba la música de Silvio Rodríguez. Pero realmente creíamos que cuando le escuchábamos traía un mensaje enaltecedor y diríamos de cambio que todo ser humano necesita, revolucionario, transformador. Pero ciertamente cuando uno sale y ve y logra una mirada más completa de la realidad, uno se da cuenta que simplemente son artefactos del régimen, son utilitarios del régimen. Son parte de la represión del régimen, porque aquellos que cantan o hablan o dan la noticia transformada o tergiversada se vuelven herramientas del crimen y el asesinato que desarrolla el régimen. Por lo tanto, diríamos que muy pronto pues me vine a interesar en otra música. Sí escuchaba alguna música cubana, dado que en realidad también era obligatorio escuchar música cubana, preferentemente ante la extranjera, pues por rebeldía, cuando jóvenes escuchábamos la extranjera en lugar de la música cubana. Y perdimos mucho. Yo vine a conocer la vida de Celia Cruz cuando llegué a Colombia. Puede ser, diríamos, ilógico que eso pase, pero fue así. Año 2003 fue que yo vine a conocer de Celia. No había escuchado sobre ella en ningún momento, y así de muchos cantantes cubanos que tuvieron que abandonar el país por la situación política y la presión del régimen. Pero de todas formas, música cubana, hay alguna que siempre nos gustó, que fueron la música de los bambán o la música claro. de la charanga habanera o Adalberto y Susón. Realmente hay música cubana que nos ha gustado y nos ha animado, en muchas fiestas nos animó. Y los iraqueres en su momento. Sí. Pero realmente esa música política la abandonamos muy pronto cuando conocimos a qué se refería esa música y a qué alentaba esa música y de qué servían los que la interpretaban y la creaban. Muy bien. Ahora, para finalizar, ¿no?, esta entrevista informativa, realmente nos ha dejado cada dato. Creo que no hemos podido dejar de estar atento un segundo a tu relato, Ciro. Realmente muchísimas gracias, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión final o este llamado para el pueblo cubano? ¿Qué mensajes puedes dejar para nuestro programa Voces del Mundo? Yo les pediría hacer un llamado internacional a toda la prensa libre del mundo, a todas las formas diríamos, de divulgar la información, de hacer los llamados de socorro y auxilio para la población cubana. Realmente hay un pueblo que muere, hay un pueblo que fallece día a día, no solo por el rigor de la enfermedad, de la pandemia en la cual estamos inmersos todos, sino también por los asesinatos, las desapariciones, digamos, este rigor de la persecución y el abuso policial en Cuba. Llamaría a toda la prensa libre del mundo, a todos los que en realidad influencers o formas de transmitir la información en el mundo, a los organismos internacionales que hasta hoy se han mantenido con esa mirada complaciente y cómplice de lo que está pasando en Cuba.
Llamaría también por último a los Estados Unidos que acabara de tomar una decisión con Cuba, porque evidentemente de algo estoy convencido, y es que los cubanos por sí solos en la isla no van a poder acabar con ese sistema. Tienen mucho que perder los que están gobernando el país, los que gobiernan a sangre y fuego el país, tienen muchos beneficios y placeres que perder. Por lo tanto, van a sacrificar lo que sea, van a quemar cualquier posibilidad por tal de permanecer en el poder. Por lo tanto, no va a ser desafortunadamente, no va a ser por una vía de paz o de negociación que va a caer ese sistema horroroso. Va a necesitar una fuerza mayor y nunca sería un abuso. Realmente, abuso es el que ha mantenido él por más de 62 años con el pueblo. Jamás sería un abuso que una fuerza mayor, de manera inteligente, aplicara presión sobre la isla, a los efectos de que ese sistema por fin desapareciera. Y ojalá jamás apareciera en el mundo en que vivimos, jamás. Pero de todas formas, es lo que pienso. Yo llamo a los organismos internacionales, al menos que actúen, que protejan la vida del cubano que hoy fallece sin ningún tipo de protección de seguridad. Ciro, nos ha gustado, creo, a todos tanto, me atrevo a decir en nombre de todos los oyentes, que seguramente vamos a estar en contacto muy pronto, si tú nos permites llamarte una vez más. Hay tanto para hablar de este querido país, tanto, ¿no? Y de acuerdo a cómo se vayan dando los hechos, ¿no? Porque aquí ha comenzado algo que todavía el fin no está muy cercano, y creo que hay mucho más por decir. Si estás de acuerdo, muy pronto nos volveremos a reencontrar. Te agradezco muchísimo. Muy de acuerdo y con mucho gusto. Ha sido un placer estar con ustedes en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Y así escuchábamos al profesor Ciro, cubano, radicado en Colombia, que nos ha dado este panorama realmente fabuloso, ¿no? Hemos compartido un momento periodístico realmente muy bueno. Gracias, Claudia, por este contacto. Gracias por formar parte de Voces del Mundo. Este mundo y el otro los